Hola a todos, esta es la lectura número 25 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Hoy vamos a continuar nuestra lectura en la página 341. Satanás tenía que impedir que este testimonio que pregonaba Jesucristo se hiciera viral, porque la tarea de Satanás consiste en impedir que Jesucristo, con su doctrina de amor y perdón, destrone la doctrina de odio, venganzas y muerte impuestas por su padre, el Dios de los judíos, a filo de espada. El progenitor de Satanás había dejado todo muy bien atado para que los judíos no aceptaran a Jesucristo y lo mataran. Recordemos que su Dios les dejó escrito que no aceptaran ni antes ni después de él a nadie como Dios, y que si alguno hablaba de un Dios que los judíos del desierto no habían conocido, entonces tenían que matarlo, aunque fuera su amigo, su hermano o su hijo. Deuteronomio 13:6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después de la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. La bestia, o Dios de los judíos, autorizó a quienes lo adoran como Dios para matar desde un extremo de la tierra hasta el otro, a cualquiera que creyera en un Dios diferente a él. Era obvio que los padres de los judíos, que habían conformado aquel pueblo criminal del desierto, solo habían escuchado hablar de la bestia, el Dios de ellos, y jamás oyeron hablar de Jesucristo. Por eso tenían que matar a Jesucristo y a sus seguidores. Por lo tanto, el pueblo elegido por el Dios de los judíos era el mejor aliado de Satanás para poder cumplir con su labor de impedir que el testimonio de Jesucristo creciera. Pues ellos, con solo obedecer a su Dios, están haciendo guerra a Jesucristo. También les prohibió la bestia que confiaran en otro hombre. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Con esta maldición la bestia prohibió a su pueblo creer en Jesucristo o en cualquier mensajero de Dios. Pero a pesar de todo esto, los seguidores de Jesucristo se multiplicaban, y el pueblo judío, encabezado por el sumo sacerdote de turno, ejercía presión ante las autoridades romanas para exterminar los discípulos de Jesucristo que brotaban por todas partes. Los acusaban de rebelión porque se declaraban súbditos de un rey que no pertenecía al imperio romano. Los acusaban de cuanta cosa los perjudicara, pero para ellos que creían en Jesucristo era motivo de regocijo sufrir tribulación por causa de Jesucristo, porque su único maestro había dejado esta promesa. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Basados en esta promesa, los primitivos seguidores de Jesucristo restaban importancia al sufrimiento que padecían a causa de las persecuciones que eran sometidos, no solo por los judíos, sino también por el imperio romano, influenciado por los máximos jerarcas del judaísmo. Satanás no solo heredó de su progenitor, el Dios de los judíos, su trono. Satanás heredó también sus obras, sus mentiras, sus engaños, sus guerras. Todo esto debía continuar intacto para que la bestia perdurara como Dios a través de los tiempos, como perdura hasta día de hoy en este mundo. Por eso, para que toda la maldad de la bestia continuara intacta, Satanás se unió en uno solo con su progenitor y Dios de las iglesias cristianas para continuar la pelea contra Dios y contra su Cristo. Hechos 4:26.
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. La profecía dice que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y como el quinto reino que heredó Satanás fue una extensión del cuarto reino de la bestia, y sirvió para que la bestia siguiera reinando en este mundo, era Satanás en presencia de la bestia, su progenitor, el Dios de los judíos, quien debía hacer guerra a los santos y vencerlos. Pero no en todas las guerras se vence al opositor luchando contra él, pues reza el dicho popular: si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Eso fue lo que tuvo que hacer Satanás en vista de que los discípulos de Jesucristo no menguaban por más que los persiguieran y cometieran con ellos todo tipo de atrocidades, como meter familias enteras en la arena del circo romano para que sirvieran de cena a los leones hambrientos. Ni el pueblo judío, ni el imperio romano, ni el mismísimo Satanás pudieron callar la voz de Jesucristo en los corazones de aquellos verdaderos fieles de la doctrina de Jesucristo, aquellos de los cuales no es digno este mundo. Mientras más los perseguían y asesinaban, más nacían, y mientras más nacían, más se le desprestigiaba al padre de Satanás y Dios de los judíos que adoran los cristianos en las iglesias. Entonces, como Satanás es idéntico a la bestia, hizo lo mismo que siglos antes había hecho la bestia en Egipto: tomar el control de la mente del hombre con más poder en la tierra. Y así como la bestia en Egipto endureció el corazón del faraón, que era el hombre con más poder en la tierra en ese momento, para que no dejara salir a los hebreos de Egipto, asimismo su hijo Satanás, en vista de que eliminar los seguidores de Jesucristo con espadas, leones o guillotinas no daba resultado, tomó el control de la mente del emperador Constantino, que también era el hombre más importante de la tierra en ese momento, para que con cualquier pretexto, como decir que había visto una cruz en un sueño, convocara el concilio de Nicea para imponer mediante decreto imperial que Jesucristo era el Hijo del Dios de los judíos. Según los registros, una noche antes de enfrentarse en batalla contra Magencio, a Constantino le fue mostrada una cruz en un sueño, y una voz le dijo en aquel sueño: con este signo vencerás. Y efectivamente Constantino venció en aquella batalla donde se disputaba el trono de su imperio, y en agradecimiento por aquel triunfo, Constantino convocó el primer concilio de Nicea, donde por decreto imperial nacieron las iglesias cristianas, donde se empezó a adorar al Hijo del Dios de los judíos como Hijo de Dios. Veamos lo que cuenta Wikipedia sobre aquella batalla. Se conoce como la batalla del puente Milvio, al enfrentamiento militar que tuvo lugar el 28 de octubre del 312 entre los ejércitos de los emperadores Constantino I y Magencio. La victoria del primero derivó en el fin de la tetrarquía, forma de gobierno en la que el poder lo ejercen 4 personas conocidas como tetrarcas, y lo llevó a convertirse en la máxima autoridad de los territorios occidentales del imperio, mientras su cuñado Licinio reinaba en las provincias orientales. Esta batalla constituye un imponente punto de inflexión en la historia del cristianismo, ya que los historiadores cristianos de la época y posteriores, influidos por la narración de Eusebio de Cesarea, atribuyeron la victoria de Constantino a una intervención divina, en la que supuestamente Constantino vio en el cielo una cruz con la leyenda: por este signo vencerás, lo cual le despertó esa supuesta tendencia al cristianismo, el cual legalizó como religión en el imperio. Lactancio afirma que la visión que tuvo Constantino la noche antes de la batalla decía que debía delinear la marca celestial en los escudos de sus soldados. El futuro emperador obedeció y marcó los escudos con el símbolo de Cristo. Lactancio describe este signo como un estaurograma, una cruz latina. Los sueños han tenido mucha influencia en varios sucesos de las Escrituras, pero veamos el origen de la cruz para poder saber de dónde provino aquel sueño que influenció a Constantino a marcar los escudos de sus soldados con la cruz e imponerla como símbolo de la era cristiana. La cruz. Los judíos utilizan la T, llamada Tau,
como representación de la T de Tammuz. La Tau es la última letra del alfabeto hebreo y se llama Tau por su parecido con la T griega. Esta cruz la dibujan los judíos en los dinteles de las puertas con la sangre de los corderos. Esto lo hacen en las noches de Pascua desde muchos siglos antes de Jesucristo. La cruz en realidad originalmente no fue un símbolo cristiano. La cruz representa la T mayúscula de la inicial del nombre de Tammuz. La cruz también contiene las dos últimas letras del nombre de Tammuz, para que al nombrar la cruz con objeto divino, el nombre de Tammuz permanezca también como divino. La cruz fue usada originalmente en Babilonia porque era la representación de Tammuz, que era el dios Sol o Lucifer, que según la creencia de los paganos era quien enviaba la luz a los seres humanos. Esta cruz, que simboliza al dios Tammuz babilónico, se estampaba en las túnicas de los sacerdotes de Baal como símbolo sagrado. La única mención de Tammuz en las escrituras se puede ver en Ezequiel. Veamos. Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tammuz. Esta era una costumbre practicada por las mujeres que hacían duelo por la muerte de Tammuz, implorando buenas cosechas. El culto al dios solar tuvo su origen en Babilonia y se estableció en todo el mundo, permaneciendo hasta la actualidad en todas las religiones de la tierra bajo diferentes nombres y disfraces. Egipto, Osiris o Ra; Grecia, Helios; Israel, Moloch; Siria y Fenecia, Adonis; Roma, Apolos; Persia, Mitra; hindúes, Surya, etc. Entonces, si este dios Tammuz para los judíos es el mismo dios Moloch que era adorado por los fenicios, entonces realmente de quien procede la cruz es de Moloch, que es el mismo dios que Esteban, antes de ser lapidado por los judíos, dijo que los israelitas llevaron su tabernáculo por el desierto, ofreciéndole sacrificios durante 40 años. Hechos 7:42. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. La cruz de Tau, en diversas formas, era un objeto de reverencia no solo en Fenicia, donde le ofrecían niños en sacrificio al dios Moloch, que es el mismo dios de los judíos, sino en Caldea, en Egipto y en otras naciones desde muchos siglos antes de Jesucristo. Una vez se oficializó la adoración a Tammuz, paulativamente las diferentes civilizaciones fueron adaptando la cruz como símbolo religioso representativo del dios solar, mucho antes del paso de Jesucristo por este mundo. En Egipto también se estableció la cruz en su forma de T, y esta vez con un círculo o redondez sobre ella, pero esta era la misma cruz que era objeto de reverencia en Caldea, Fenicia y otras naciones. A pesar de que las versiones de los evangelios del Nuevo Testamento traducidas después del Concilio de Nicea narran que Jesucristo murió en la cruz, en ninguna parte de las escrituras se dice los primitivos cristianos utilizaran la cruz como símbolo del Cristo. Veamos lo que cuenta Wikipedia sobre el símbolo de los cristianos primitivos. Historia del uso de la cruz como símbolo. Es digno de mencionar que no se conservan vestigios del uso del ícono de la cruz durante los 2 primeros siglos del cristianismo, pues representaba un método de tortura especialmente doloroso. No representaron gráficamente el instrumento de la pasión del Señor Jesús. El ictus pes era el símbolo de los primeros cristianos, en especial durante épocas de persecución para encubiertamente identificarse unos con otros. Todo esto señala que el Concilio de Nicea se orquestó todo el montaje para incluir por decreto al Dios de los judíos como Padre de Jesucristo, junto con la cruz de Tau, que representa la adoración a este Dios desde mucho antes de Jesucristo. Bullinger, el autor del Compañero Bíblico, establece que la palabra griega usada en Juan 19:17 es stauros,
que quiere decir estaca o madero. Entonces, lo que cargó el Mesías en realidad fue una estaca o un madero y no una cruz. O sea que lo que se tradujo como cruz en los evangelios aceptados por Constantino fue escrito inicialmente como estaca, y las escrituras respaldan esta afirmación. Veamos. Hechos 5:29. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Deuteronomio 21:22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgaréis en un madero. Ya habíamos aprendido antes que lo que hicieron en Nicea fue unificar las religiones. Allí se unificó la adoración a Molot, la adoración al sol, la adoración al Dios de los judíos, la adoración a Jesucristo, y también allí se dio inicio a la adoración de la cruz como símbolo de la era cristiana. A pesar de que la cruz era un símbolo dedicado a la adoración de dioses paganos desde la antigüedad, y era un símbolo ampliamente conocido mucho antes de Jesucristo, entonces que nadie piense que la cruz fue inventada para sacrificar a Jesucristo, porque es obvio que el pueblo judío tenía muy presente la cruz, o como se explica que todo el pueblo judío pidió que Jesucristo fuera crucificado. El pueblo judío pidió que Jesucristo fuera crucificado porque estaban acostumbrados a ofrecerle víctimas en sacrificio a su dios Molot sobre la cruz que representa la T de Tammuz, con la cual rendían culto a su dios, y que además ya estaba establecida sobre otras religiones. El Concilio de Nicea fue la alianza humana por medio de la cual los moradores de la tierra mezclaron a Jesucristo con el Hijo del Dios de los judíos. O, dicho de otra forma, así fue como los moradores de la tierra fueron engañados para que adoraran al Hijo del Dios de los judíos como el Cordero de Dios. Daniel 2:43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, porque el hierro no se mezcla con el barro. Así fue como la otra bestia subió de la tierra, porque con lo acordado en el Concilio de Nicea, levantaron al Hijo del Dios de los judíos como si fuera Jesucristo, y para obligar a los súbditos del Imperio Romano a cumplir con aquel decreto, en el Concilio de Nicea crearon la Iglesia Católica, la cual se estableció como el trono donde sería adorada la segunda bestia en la tierra. Y de esta Iglesia Católica, donde se estableció el trono de la bestia en la tierra, descienden todas las iglesias cristianas donde hoy adoran a la otra bestia como si fuera Jesucristo. Con lo firmado en el Concilio de Nicea se estableció en la tierra el trono de la bestia, las iglesias cristianas, para blasfemar contra Dios y contra su Cristo. Pues la primera humillación establecida por la primera iglesia cristiana, o sea, la católica, para burlarse de Jesucristo, fue declarar que la cruz, el instrumento de tortura que fue escogido por el pueblo judío para martirizar y asesinar a Jesucristo, fuera establecida como símbolo sagrado. ¿Cómo se puede declarar sagrada el arma que se utilizó para torturar y asesinar a alguien? Si la cruz fuera sagrada, ¿por qué allí sufrió Jesucristo? Entonces también serían sagrados los clavos que causaron gran sufrimiento a Jesucristo. También serían sagrados el martillo que utilizaron para clavar sus manos y sus pies en la cruz. También serían sagrados los látigos con los que azotaron a Jesucristo. También sería sagrada la lanza con la que le atravesaron el costado a Jesucristo. Y si la cruz fuera sagrada porque allí murió Jesucristo, entonces también serían
sagrados los verdugos que asesinaron a Jesucristo, crucificándolo en aquella cruz que representaba la T de Tammuz o Molot, que al mismo tiempo es el dios de los judíos. La cruz es sagrada para las iglesias porque ellas fueron creadas en Nicea para oponerse a Dios y a su Cristo. Por eso enseñaron a su feligresía cristiana a marcarse en la frente, en la boca y en el pecho, con la cruz, con la señal de la cruz con la que torturaron a Jesucristo. También enseñaron a sus cristianos a santiguarse haciendo la señal de la cruz invertida, aun sabiendo que la cruz invertida es utilizada por los satanistas detractores de Jesucristo. Las iglesias al servicio del Dios de los judíos y del Hijo de Dios de los judíos establecieron la señal de la cruz que sirvió como estaca de martirio para Jesucristo sobre todas las familias que engañan en la tierra, y las familias se marcan unos a otros haciéndose la señal de la cruz sobre la que mataron a Jesucristo, supuestamente para bendecirse. Los padres marcan a sus hijos con la señal de la cruz en la que sufrió Jesucristo, y los curas pervertidos y pedófilos hacen la misma señal sobre la incauta feligresía que asiste a sus inmundas iglesias. Póngase a pensar qué estarían adorando los cristianos si a Jesucristo lo hubieran ahorcado o decapitado. Estos hacedores de maldad fueron paridos en Nicea para hacer oposición a Jesucristo, y eso es lo que hacen, blasfemar contra Jesucristo. Este es el resultado del sueño de Constantino, donde se le indicó poner en los escudos de sus soldados la cruz de Tammuz. Pero no solo pusieron la cruz de Molot sobre los soldados de Constantino, sino que también la pusieron sobre estos soldados de la bestia y Satanás que batallan contra Jesucristo desde los púlpitos de las rameras de la tierra, porque eso es lo que hacen estas prostitutas con Satanás que predican en las iglesias. Papas, cardenales, obispos, curas, pastores y todos los evangelizadores adoran al diablo como Dios. Por eso Jesucristo predijo esto a la samaritana. Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso es lo que adoran los cristianos en las iglesias. Adoran lo que no saben. Adoran a Molot, adoran a Tammuz, adoran a la bestia, etcétera, etcétera. Es evidente que la cruz no puede representar al Cristo de Dios, porque el símbolo cristiano de la cruz representa la era cristiana que no le cree a Jesucristo. Además, es un símbolo pagano con el cual han adorado los demonios desde mucho antes que Jesucristo viniera al mundo. Por lo tanto, ya sabemos quién fue el que le habló en el sueño a Constantino para que marcara todos los escudos con la cruz de Tammuz y para que convocara el concilio de Nicea, donde fue parido el abominable judeocristianismo. O sea que, así como la bestia consiguió hacerse pasar por Dios manipulando la mente del faraón en Egipto, asimismo su hijo Satanás manipuló la mente del emperador de Roma para hacerse pasar por Jesucristo. Porque cuando Constantino, mediante decreto, impuso que Jesucristo era el hijo del Dios de los judíos, lo que realmente estaba decretando era que Satanás era Jesucristo, porque el único hijo del Dios de los judíos que menciona las escrituras es Satanás. De esa forma, el hijo del Dios de los judíos empezó a ser adorado como si fuera Jesucristo. Para eso tomó Satanás el control de la mente de Constantino, para disfrazarse como el ángel que procede de la luz de la vida, que es Jesucristo. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Después de Nicea, la dinastía del dragón había conseguido disfrazar a Satanás como Jesucristo y así completar el objetivo de su obra, que era conseguir que los moradores de la tierra adoraran a la bestia y a su hijo Satanás, convencidos que era el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Con lo pactado en el concilio de Nicea comenzó la hora en que en ningún monte adorarían al Padre, como Jesucristo se lo había dicho a la samaritana, porque después de que impusieron al Dios de los judíos como Padre del Cristo, los cristianos dejaron de adorar al Padre Celestial.
Aquí también empezó el futuro pronosticado en la visión apocalíptica de Juan cuando vio que en la tierra estaban siendo adorados la bestia como Dios y la otra bestia como el Cordero de Dios. Los que adoran en las iglesias cristianas adoran lo que no saben, adoran a Molot, adoran a Tamus, adoran a la bestia, adoran a Satanás pensando que es el Cordero de Dios, adoran la cruz con la que martirizaron a Jesucristo. En Nicea se originaron las iglesias cristianas encabezadas por la Iglesia Católica para cumplir con la labor de hacer adorar al Hijo del Dios de los judíos como si fuera Jesucristo. Esa es la obra para la cual se fundaron las iglesias cristianas, para imponer, mantener y adorar a Satanás, el Hijo del Dios de los judíos, como si fuera Jesucristo. Y haciendo caso omiso a todo lo que enseñó Jesucristo y al registro de las Escrituras que dan testimonio que el Hijo del Dios de los judíos es Satanás y no Jesucristo. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Esa es la labor de las iglesias, y en esa labor llevan 17 siglos, y mientras las iglesias mantengan lo decretado en Nicea, que el Hijo del Dios de los judíos es Jesucristo, Satanás seguirá siendo adorado como si fuera Jesucristo, gracias a la labor de las iglesias. Todas las iglesias mantienen aquel decreto intacto hasta el día de hoy, y por culpa de las iglesias nadie cree en las cosas que Jesucristo dijo de su Padre Celestial. Y eso hace que todos los que aprenden de Dios en las iglesias nieguen al Hijo, porque a pesar de que en las Escrituras se advierte que para tener al Padre hay que creerle al Hijo, en las iglesias hacen que sus feligreses adoren a un Padre contrario a todo lo que del Padre enseñó su Hijo, y por eso no adoran al Padre. Veamos, Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Confesar al Hijo no es simplemente decir yo creo en el Hijo. Confesar al Hijo es creer que al Padre Celestial nadie lo ha visto jamás, como lo contó su Hijo. Confesar al Hijo es creer que nadie ha hablado con su Padre Celestial jamás, como lo comentó su Hijo. Confesar al Hijo no es aceptar como Padre a un Dios que ordena matar, robar, mentir y destruir, porque el Hijo había dicho que el Padre era el único bueno. Confesar al Hijo es permanecer en todas las cosas que desde el principio enseñó el Hijo. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por no permanecer en las cosas que el Hijo enseñó del Padre, los cristianos de hoy adoran a la bestia como Dios y a su hijo Satanás como Hijo de Dios. Y la culpa de que los cristianos de hoy no le crean al Hijo de Dios la tienen las iglesias, porque en las iglesias les enseñan a no darle valor a las cosas que del Padre había enseñado su Hijo, porque esa era su labor. Para eso fueron creadas. Las iglesias fueron creadas para impedir que los hombres le crean a Jesucristo. Por eso las iglesias nunca han representado a Jesucristo, porque en las iglesias adoran como Hijo de Dios al Hijo de la Bestia, y mientras el Hijo de la Bestia sea adorado en la tierra como Hijo de Dios, la Bestia continuará siendo adorado como Dios en la tierra. Esa es la labor de Satanás en el sexto reino de los reyes de la tierra, representado por el hierro y el barro cocido, mantener sentada a la bestia en el trono de Dios como lo mantiene hasta el día de hoy, gracias a la labor de las iglesias, porque las iglesias cristianas post-Nicea fueron creadas para servirle a Satanás y no a Jesucristo. Así fue como parieron el abominable judeocristianismo, y de esa forma la bestia venció a los santos y se convirtió en un Dios que ya no era solo de los judíos, sino de muchas naciones, pueblos y lenguas, pues aunque la bestia ya había sido juzgada y condenada, continuaba reinando en la tierra en cabeza de su hijo Satanás, al cual los fundadores de la Iglesia Católica disfrazaron como Jesucristo. Daniel 8:23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente
y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así, mis queridos lectores, que el Cristo que durante 17 siglos han adorado los judeocristianos en todas las iglesias cristianas es Satanás con el nombre de Jesucristo, porque el verdadero Hijo del Dios de los judíos es Satanás y no Jesucristo. Esto hace que los feligreses de las iglesias cristianas sean adoradores de Satanás y de la bestia, mas no de Jesucristo ni del Padre Celestial. De esa forma convencieron a los moradores de la tierra que Satanás, el Hijo del Dios de los judíos, era Jesucristo. No fue que sentaron a Jesucristo en el trono de la bestia, pero sobre los que sí sentaron a la gran ramera fue sobre la cristiandad naciente desde el Concilio de Nicea, y esos son los cristianos que existen hoy. Cristianos que adoran a Satanás, el Hijo de un Dios que no sirve para salvación, sino para perdición, y a este hijo de perdición lo mantienen las iglesias sentado en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos a la página 351. Espero que les guste esta lectura. Si es así, denle me gusta, suscríbanse, compartan. Hagamos que esta palabra sea conocida en el mundo entero. Visiten el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.